Lo que parecía una tarde ordinaria, un viaje rutinario de compras, se convirtió en un escalofriante misterio que cautivó al mundo. Una joven había desaparecido sin dejar rastro, dejando únicamente un misterioso rastro tras de sí. El caso dio un giro aterrador cuando un grupo de personas se topó con un cuerpo en las colinas de Hollywood, un macabro hallazgo que confirmó sus peores temores. El cuerpo de la víctima, encontrado en estado de descomposición, mostraba signos de una brutal lucha y un trágico final. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En Santa Clara, California, en 1981, nació Christine Johnson. Era hija de Teresa y Kirk Johnson. Con algunos años más que ella, Derek era el hermano mayor de Christine. La familia tomó la decisión de mudarse de California al pequeño pueblo de Saugatuck, en Michigan, poco después de que Christine naciera. Con menos de 1,000 habitantes, Saugatuck era una zona serena y hermosa. Era un pueblo encantador. Parecía ser el lugar más seguro para construir un futuro feliz. El índice de criminalidad era muy bajo en ese lugar. Como no temían a los delincuentes, los habitantes ni siquiera cerraban sus puertas con llave. El hecho de que todos se conocieran entre sí formaba la base de la comunidad local. Como muchas niñas, Christine tenía la fantasía infantil de convertirse en princesa, hermosa, rica y famosa. Deseaba ser una chica feliz, como en un clásico cuento de hadas. Estos primeros sueños terminaron transformándose en deseos de conquistar Hollywood y hacerse famosa. Los Johnson parecían ser una familia feliz y unida. Pero cuando Teresa y Kirk Johnson tomaron la decisión de divorciarse, la idílica dinámica familiar se rompió. Christine tenía alrededor de 12 años cuando esto ocurrió. Por el bien de los hijos, los padres mantuvieron una relación cordial incluso después del divorcio. Según lo estipulado en el plan de crianza, Christine y su hermano alternaban periodos viviendo con su madre y con su padre. La niña comenzó a involucrarse de inmediato en las tareas domésticas debido a esta situación. A los 12 años, empezó a ayudar a su madre, lo que incluía ocuparse de las finanzas del hogar. Para volverse independiente y dejar de depender económicamente de sus padres, Christine intentó obtener cualquier empleo. Su hermano mayor tomó la decisión de convertirse en militar profesional y se alistó en el ejército. En ese momento, la joven aún era estudiante de secundaria. Tras conseguir cierta independencia, Christine decidió tomar las riendas de su vida. Su belleza y su inteligencia natural la ayudaron en esto. Era una conversadora encantadora, animada y cautivadora. Su estilo de vida saludable contribuía a su excelente apariencia. Sus seres queridos le decían que persiguiera su sueño de convertirse en estrella de cine y valoraban mucho su atractivo. Las grandes pasiones de Christine eran la navegación, el surf y todo lo relacionado con el agua. Cuando visitaba a su abuela en California, practicaba estos deportes. Sin embargo, tras regresar a Michigan, necesitó un tiempo para adaptarse, ya que echaba de menos sus pasatiempos favoritos. En Saugatuck era una ávida asistente al teatro y pertenecía a un pequeño grupo de actuación. Durante el invierno, trabajaba como camarera en un café local. El dueño del café descubrió que era un verdadero hallazgo, ya que su simpatía, cortesía y carácter sociable atraían a más clientes. En ese momento, la joven empezó a pensar en dejar la pequeña comunidad de Saugatuck. No estaba hecha para la tranquila atmósfera provincial. Christine creía que merecía más y deseaba una vida diferente a la de una camarera de café. Consideraba que sus posibilidades en ese pueblo no eran muy buenas. Se graduó de la escuela secundaria en 1999. Finalmente, era lo suficientemente libre para comenzar a construir su vida y su camino hacia el éxito. Reflexionó sobre su situación y decidió salir a buscarse a sí misma. Trabajó en varias ciudades, viajó y probó distintas actividades. Finalmente, en el año 2000, decidió mudarse a su amado estado de California.
El clima era excelente y había muchas oportunidades para alcanzar su máximo potencial. Inicialmente se instaló con su abuela en Santa María, una pequeña ciudad con ambiente vacacional y una población de 100.000 habitantes. Pero aunque sus pasatiempos favoritos estaban cerca, Christine dio prioridad a cuestiones más urgentes. Primero buscó trabajo para poder mantenerse. Le daba mucha importancia a esto. Fue contratada por la compañía eléctrica de la ciudad como administradora de sistemas. Luego se centró en sus estudios. Decidió convertirse en estudiante de la Universidad de California. La casa de su abuela estaba a 40 minutos del centro educativo. Tras ser admitida, Christine usó el dinero que había ganado anteriormente para comprarse un coche. Sin embargo, incluso con coche, el trayecto diario a la universidad le llevaba demasiado tiempo. Esto le resultaba agotador. Por eso empezó a buscar un trabajo más cercano. Consiguió un empleo a tiempo parcial con un equipo de rodaje que se preparaba para filmar. Sus experiencias en el grupo de teatro la ayudaron a adaptarse al nuevo ambiente laboral. Así consiguió trabajo como asistente en el set de un thriller. Allí conoció a muchas personas. Para una chica de provincia, fue un auténtico momento estelar. Estaba feliz y hablaba con actores y directores famosos en todo el mundo. Christine no podía creer que estuviera conversando con celebridades. Quedó cautivada por el mundo del cine. Esta experiencia la conmovió tanto que deseó involucrarse más en esta industria. Se inscribió en clases profesionales de maquillaje, recibiendo instrucción de artistas de Hollywood. Tras dominar estas técnicas, consideró trabajar como maquilladora en rodajes. Para ello, viajó a Los Ángeles, la ciudad de sus sueños. Aunque el viaje era bastante arriesgado, la curiosidad superó el miedo a lo desconocido. Le gustó mucho Los Ángeles. Luego se mudó allí, una ciudad que alberga numerosos estudios cinematográficos famosos. La joven belleza se encontraba realmente en un momento de tentaciones, pero mostró la mayor moderación y decoro que podía reunir una señorita. A pesar de las prácticas comunes en su entorno, no llevó un estilo de vida disoluto. Evitaba eventos y fiestas. Tenía una actitud modesta. Seguía en contacto con su novio, Todd, a quien había conocido años antes, aunque vivían lejos el uno del otro. Después, él se mudó con ella y decidieron compartir un apartamento en Los Ángeles. Como en 2002 ninguno de los dos había alcanzado estabilidad financiera, aquello les resultaba beneficioso. Aunque el camino fue difícil, la joven no se rindió y comenzó a buscar un nuevo empleo que pudiera realizar de manera permanente. Pero esto no fue fácil. Todo lo que pudo encontrar fue trabajo a tiempo parcial. No surgía nada estable. Su novio ganaba la mayor parte de los ingresos mensuales. Mientras tanto, la relación entre Christine y Todd empeoraba cada vez más. Christine más tarde se quejó a su madre de que las agresiones físicas de su novio se volvían más frecuentes durante sus discusiones verbales. Se dejó atrapar en una relación financieramente destructiva. Para que su hija pudiera mudarse, su madre empezó a buscarle una nueva vivienda. Christine se mudó a un pequeño apartamento después de escapar de su novio. Continuó con sus estudios a distancia. Durante este tiempo, su padre le brindó un sólido apoyo económico. Quería ayudar a su hija porque creía que, con el tiempo, encontraría su identidad y propósito en la vida. Christine finalmente consiguió empleo en un negocio de comunicaciones móviles en noviembre de 2002. Sin embargo, esto estaba muy lejos de lo que ella había imaginado. Ni el ámbito de acción ni el salario cumplían con sus expectativas. La joven todavía no podía encontrar una vivienda cerca de su lugar de trabajo. En Santa Mónica, una ciudad limítrofe con Los Ángeles, su madre encontró una casa cómoda que Christine compartiría con otras dos chicas. Estaba ubicada en un barrio residencial muy concurrido y junto a la playa. Christine se mudó allí, ya que era el lugar perfecto para empezar de nuevo. En ese tiempo, la joven se transfirió a la Universidad de Santa Mónica. Christine nunca tuvo la oportunidad de vivir sus sueños de Hollywood. No logró comenzar a construir una carrera. Su relación de pareja se rompió. La joven tuvo que prácticamente empezar de cero en su vida, pero nunca se rindió y siguió persiguiendo su sueño. El 15 de febrero de 2003,
Christine tenía prevista una fiesta. La joven había ido al centro comercial previamente. Pasó mucho tiempo hablando por teléfono con su madre sobre sus planes para el futuro. Terry, su madre, le aconsejó que se comprara un regalo por el día de San Valentín. Esta fue la última llamada telefónica de Christine a sus seres queridos. El domingo 16 de febrero de 2003, su madre esperaba una llamada de su hija para que le contara lo ocurrido el día anterior. Sin embargo, la joven nunca respondió. Cuando la mujer intentó llamarla directamente, el teléfono no estaba en servicio. Al principio, esto no la preocupó demasiado, ya que su hija podría estar durmiendo o trabajando y no haber visto la llamada. Pero el 17 de febrero, al día siguiente, Christine seguía sin responder. La madre llamó al trabajo de su hija alrededor de las 9 de la mañana. Esta vez quien contestó fue una grabadora, algo extraño porque Christine siempre respondía. El gerente informó a la madre que la joven no se había presentado a trabajar. Subrayó además que todos estaban sorprendidos por la desaparición de Christine, ya que era una trabajadora muy responsable que no había faltado ni un solo día en los últimos 3 meses. Aún así, no habían logrado comunicarse con ella. La gerencia afirmó que la última vez que se vio a la trabajadora fue el 14 de febrero. Un compañero de trabajo mencionó que la joven iba a asistir a una fiesta. Cuando la madre de la desaparecida revisó la página de redes sociales de su hija, no pudo encontrar ningún detalle relevante sobre dicha fiesta. Aunque antes había mantenido su página de forma activa, documentando prácticamente cada etapa de su vida, la joven no había publicado ninguna imagen del evento. También revisó los movimientos de las cuentas bancarias de su hija, pero no había cambios desde que dejó de comunicarse. La madre de Christine llamó a todos los hospitales, pero su hija no estaba registrada en ninguno. Después de esto, el 17 de febrero, decidió reportar la desaparición de su hija al Departamento de Policía de Santa Mónica por teléfono. Los investigadores revisaron la posibilidad de que la joven hubiera estado involucrada en algún accidente, pero no encontraron nada. Tras su desaparición, los vecinos de la joven tampoco habían oído nada sobre ella. La policía contactó a su exnovio Todd, con quien había tenido una relación tormentosa y a veces violenta. Él negó haberla visto, por lo que consideraron la posibilidad de que hubiera localizado a su exnovia y le hubiera hecho algo. Los vecinos de la joven proporcionaron información vaga, diciendo que habían visto a Christine el sábado 15 de febrero y que iba a una fiesta, pero no estaban seguros de la ubicación exacta ni de con quién iba. La madre ya había sido informada de esto por los compañeros de trabajo de su hija. Dado que esta era la primera pista del caso, los investigadores comenzaron a indagar en los detalles. Más adelante, un nuevo detective se incorporó al caso. Al abrir los documentos recopilados, le llamó inmediatamente la atención la fotografía de la joven desaparecida. Christine guardaba un parecido sorprendente con otra chica que había desaparecido y había sido hallada muerta en 1995. Esa joven había sido invitada a una sesión fotográfica para un fotógrafo de una revista de moda, ya que aspiraba a ser modelo. Sin embargo, dicha sesión nunca llegó a realizarse. Charles Rathman, un fotógrafo, fue el asesino de Linda Sobek. Engañó a la hermosa rubia para que saliera de la ciudad, donde la mató y agredió sexualmente. Sin embargo, el oficial sabía que el asesino de Linda ya estaba en prisión y por lo tanto no podía participar físicamente en este caso. Aún así, podría tratarse de un imitador de Charles, motivado por su astucia y siguiendo un plan similar. El Mazda Miata blanco de la joven fue incluido en la lista de búsqueda, ya que los detectives necesitaban obtener aunque fuera un mínimo de información sobre ella. Paralelamente, intentaron averiguar más sobre el novio actual de la joven, Lucas, y sobre su exnovio Todd, mientras hablaban con la madre. La búsqueda se complicó por el hecho de que la madre no sabía casi nada de Lucas, ni siquiera su apellido. Ya habían pasado más de 48 horas desde la desaparición de Christine, y este es un periodo crucial para localizar a personas desaparecidas. La policía temía seriamente que Christine ya hubiera fallecido. Comenzaron a revisar la factura del teléfono móvil de la joven desaparecida. Descubrieron que, el 15 de febrero, a las 5:35 de la tarde, había realizado su última llamada saliente desde su teléfono. Puede que tuviera algún problema,
ya que llamó al servicio de información telefónica intentando obtener una dirección o un número. La duración de 3 minutos sugiere que pudo haber sido un intercambio de información crucial para el caso, pero como las llamadas no se grababan, fue imposible determinar con precisión la naturaleza de la conversación. El teléfono celular de la joven dejó de funcionar después de esa llamada. Su última ubicación registrada fue en Ventura Boulevard. La policía se puso entonces en contacto con los medios de comunicación para informarles sobre la investigación. La prensa informó rápidamente sobre las novedades de la desaparición de Christine, que guardaban cierta similitud con el asesinato de Linda. Los investigadores registraron el apartamento de Christine en un intento por encontrar pistas. Descubrieron un recibo de una tienda de lencería con fecha del 15 de febrero, el día en que la joven desapareció. La policía supo que Christine mantenía contacto con su exnovio a pesar de su comportamiento violento. La última vez que lo había visto fue el 7 de febrero. A veces lo visitaba. Sin embargo, al revisar los datos del correo electrónico de la joven desaparecida, los detectives encontraron la primera pista real. El 13 de febrero, Christine le había escrito a la persona encargada de organizar la celebración, diciéndole que estaba entusiasmada con el evento y que planeaba comprar un boleto. Le respondieron que ya no había asientos disponibles, pero que la habían agregado a una lista especial de espera. Este es un método habitual que usan los organizadores de eventos para intentar convencer a los invitados de que compren boletos VIP a un precio exorbitante. Con el tiempo, la policía localizó a Lucas, el nuevo novio de Christine, y habló con él. Declaró que la última vez que la vio fue el 14 de febrero, el día antes de su desaparición. Pasaron la tarde juntos viendo una película y luego se despidieron. El joven tenía una coartada, pasó la prueba del polígrafo sin problemas y no levantó sospechas entre los detectives. El investigador también habló con Todd, su exnovio, pero Todd también tenía una coartada. Varias personas confirmaron que el hombre estaba fuera de la ciudad. La fiesta a la que Christine iba a asistir y de la que no regresó despertó la mayor curiosidad de la policía entre todas las versiones. Creían que ese lugar guardaba la clave para resolver la desaparición de la joven. Cuando los investigadores hablaron con los organizadores del evento, quedaron sorprendidos. Se descubrió que Christine no había comprado un boleto y que no había asistido a la fiesta. Las autoridades usaron la tarjeta bancaria de la desaparecida para revisar el historial de transacciones con el fin de reconstruir los hechos previos a aquella fatídica noche. Por esa razón, todos los comercios que Christine había visitado ese día fueron investigados por los agentes. Buscaron grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran mostrar sucesos extraños o pistas. Esto tomó mucho tiempo. Mientras la policía revisaba toda la información, recibieron una llamada inquietante. Una mujer llamada Susan Murphy denunció a un individuo extraño. Relató brevemente cómo había conocido a Victor Thomas en una tienda. Él se hizo pasar por representante de un estudio de producción que estaba realizando audiciones para las próximas películas de James Bond. Dijo que el hombre la presionó, le pidió que interpretara a una chica Bond y elogió su belleza. La convenció para participar en el casting, pero ella desconfiaba de él. Su esposo, un exagente de policía, acudió a encontrarse con ella como medida de precaución. Intentó conversar personalmente con Víctor para averiguar más sobre sus intenciones. Sin embargo, Víctor se escapó sin revelar información importante. Tras verificar todo lo que sabía sobre él, Susan descubrió que mentía. Victor Thomas no estaba relacionado con la industria cinematográfica. No existía. Al igual que el asesino de Linda Sobek, el hombre probablemente inventó esa historia para conocer a una mujer atractiva con fines desconocidos. Aunque la historia de Susan tuvo un final feliz, Víctor seguía libre para llevar a cabo sus planes. Por lo tanto, era imperativo confirmar esta información de inmediato y localizar a Víctor, ya que podía tener malas intenciones. Los investigadores examinaron cada tienda que Christine había visitado el día de su desaparición, así como las grabaciones de cámaras, pero no encontraron nada relevante. Después decidieron visitar cada tienda y hablar directamente con los empleados. Durante esas conversaciones, la policía describió a Víctor, el hombre que acosaba a chicas atractivas.
y una vendedora dijo haber visto a alguien parecido, aunque no pudo aportar más datos importantes. Un dibujante acudió para comenzar a realizar un retrato del sospechoso. La policía llamó al servicio de información telefónica, envió perros rastreadores y voluntarios al lugar donde Christine había hecho su última comunicación. Mientras tanto, voluntarios y patrullas buscaban tanto el coche como a la joven desaparecida. Numerosas personas dijeron haber visto un coche idéntico en algún lugar, pero toda la información resultó ser falsa. El 24 de febrero, la policía recibió una llamada importante. Habían visto el coche de Christine, un Mazda Miata blanco, en el estacionamiento cercano al centro comercial donde ella había estado de compras. Al llegar al lugar, un especialista forense realizó una investigación exhaustiva y recogió todas las pruebas que pudo encontrar dentro del vehículo, incluidas huellas dactilares. Había una botella de agua en la parte trasera. En el asiento delantero también encontraron el teléfono móvil de la joven desaparecida. Pero al hablar con el guardia de seguridad del estacionamiento, los investigadores se llevaron una gran sorpresa. El hombre recordó que ese coche había estado involucrado en un pequeño incidente. A las 5:45 de la tarde, el coche llegó, pero pertenecía a otro cliente. Después de descubrirlo, un hombre que acababa de bajar del vehículo actuó con enojo. El guardia lo advirtió, pero él simplemente le arrojó las llaves del coche y se marchó sin decir nada. El automóvil estaba vacío. Lamentablemente, el estacionamiento no tenía cámaras de seguridad, lo que hacía imposible ver al conductor. Los detectives, sin más pistas, volvieron a revisar las compras que Christine había hecho ese día. La víspera de su desaparición, Christine compró exactamente la misma ropa que Susan había descrito. Víctor le había pedido a Susan que consiguiera una camisa blanca, zapatos, medias y la minifalda negra más corta que pudiera encontrar. La tarjeta bancaria de Christine se utilizó para pagar todas esas compras. La policía dudaba que fuera una coincidencia, lo que sugería que Christine, al igual que Susan, probablemente había caído en el anzuelo del estafador, cuyas intenciones seguían siendo desconocidas. La diferencia era que el esposo de Susan estuvo junto a ella en ese momento. Pero no había información sobre Víctor y los detectives no sabían cómo encontrarlo. La policía volvió a centrarse en las compañeras de piso de la desaparecida. Ellas recordaban que Christine iba a ir a un casting, pero no recordaban los detalles. Durante la conversación recordaron que estaba relacionado sin duda con James Bond. Al parecer, Christine estaba muy emocionada por la ocasión, y la descripción de la ropa con la que salió, una camisa y una minifalda, coincidía exactamente con las sospechas del oficial. Christine estaba preocupada por llegar tarde a la audición de las 5:30 de la tarde. Después de revisar una y otra vez las grabaciones de las cámaras, los detectives lograron localizar a Víctor cuando los empleados de la tienda lo mencionaron. Sin embargo, la calidad del material era tan mala que resultaba imposible distinguir los rasgos faciales. Aún así, ya tenían una pista. Con la ayuda de los testimonios de testigos, los investigadores lograron reconstruir la posible apariencia del criminal. El 26 de febrero se completó un retrato robot del principal sospechoso en la desaparición de la joven. Al revisar los archivos del caso, uno de los detectives más experimentados identificó a Víctor Paleologos, quien había recibido la libertad condicional el 20 de enero de 2003. Tenía antecedentes por un delito sexual. En el pasado había usado la misma táctica para atraer a Christine Kluan a su apartamento durante un periodo turbulento de su historial delictivo. La invitó a un evento en el que supuestamente habría varias celebridades. Al llegar, ella encontró el lugar vacío y en silencio. Él comenzó a acosarla y, cuando ella se negó, la atacó. Tras estrangularla con una cuerda, el criminal intentó violarla atándola, pero la víctima logró recuperarse, escapar del apartamento y pedir ayuda a los vecinos. La táctica de Víctor Paleólogo siempre era la misma: prometer un casting o la asistencia a una fiesta. Ese era su plan habitual. Allí, cerca del Paseo de la Fama, funcionaba perfectamente. Muchas chicas viajaban a Los Ángeles persiguiendo sus sueños de Hollywood y los delincuentes se aprovechaban de ello. La primera vez, el agresor solo recibió una condena condicional
y salió impune del ataque a la joven. Luego, en 1998, intentó violar a Katie DeBono haciéndose pasar por Brian, un productor de cine. Por este ataque recibió una condena relativamente breve de prisión. Además, había sospechas de que había malversado fondos de la empresa en la que trabajaba anteriormente. También se identificaron muchas más víctimas, mujeres a las que intentó violar. Pero, como las víctimas no tenían pruebas, todas sus denuncias a la policía quedaron sin resultados. En una ocasión, irrumpió en la casa de una exnovia y la atacó. Fue otro intento fallido de agresión sexual, pero el ladrón se llevó dinero y joyas del apartamento. Sin embargo, solo recibió una condena condicional por este delito. No hubo castigo real. Hubo un incidente más grave más adelante. Engañó a Heather para que cayera en su trampa. Como en todos los demás casos, logró que ella vistiera lo que más parecía excitarlo. Luego intentó violarla y atarla. De alguna manera, la joven consiguió liberarse. Usó el tacón puntiagudo de su zapato para empujarlo. Eso le dio unos segundos para salir corriendo y llegar a su coche. Ella presentó una denuncia contra él. Víctor recibió una condena de 2 años por este delito, pero el 20 de enero de 2003 obtuvo la libertad condicional. Solo habían pasado 3 semanas antes de que Christine desapareciera. Una vez que el delincuente fue liberado, se descubrió que había vuelto a su comportamiento anterior. Ya estaba bajo custodia policial cuando comenzaron a buscarlo. En esta ocasión, intentaba vender un BMW X5 robado en Beverly Hills, utilizando documentación falsificada. Tras arrestarlo por el caso de robo, descubrieron que llevaba una cartera llena de tarjetas de crédito, identificaciones y otros documentos que habían sido sustraídos. Víctor Paleologos actuaba de acuerdo con el mismo plan y coincidía con la descripción del agresor en el caso de la desaparición de Christine. Por todo esto, la policía mostró su fotografía a Susan, quien, gracias a su esposo, había escapado de un ataque. La mujer, en la comisaría, identificó de inmediato la foto de Víctor entre las demás, y cuando llegó el momento de la rueda de reconocimiento, también lo señaló afirmando que supo al instante que se trataba de él. Aunque el hombre encorvaba un poco la postura, extendía un brazo más que el otro y llevaba el cabello de manera distinta, el engaño fue descubierto. El esposo de Susan, que había intentado atrapar al delincuente, también lo identificó en otra verificación. En ese momento, Víctor estaba encarcelado. Sin embargo, el día en que Christine desapareció, no lo estaba. Pese a las pruebas abrumadoras en su contra, el criminal negó cualquier participación en la desaparición de Christine y negó haber hablado con Susan durante el interrogatorio. Sin abogado, Víctor se negó a hablar con la policía. Comentó que temía que intentaran incriminarlo porque acababa de salir de prisión. Como resultado, los investigadores comenzaron a recopilar información contra él. Pronto apareció otro testigo. Se trataba de un agente inmobiliario que había estado colaborando con Víctor durante unas semanas y consideraba extraños sus comportamientos. El sospechoso buscaba una casa con un valor máximo de $700,000. Visitaban varias propiedades cada día. Esto continuó hasta que se supo que habían desaparecido llaves y documentos de una de estas residencias. Sin embargo, en ese momento, el agente no sospechó que su cliente pudiera ser el ladrón. Ahora, al ver su foto en el informe policial, todo encajaba. Afirma que su último encuentro fue el día antes de que Christine desapareciera. Ese día, Víctor no actuó con normalidad. Se mostró algo inquieto. Entró al baño de una de las casas y gritó desde allí, aparentemente para probar el aislamiento acústico. Según las autoridades, podría estar seleccionando un lugar con buen aislamiento para cometer delitos de esta manera. La policía investigó todas las casas que el delincuente había visitado, comenzando por esta, a la que Víctor había prestado especial atención. Lo más extraño era que esta vivienda estaba situada en el mismo barrio desde donde se registró la última señal del teléfono de la joven desaparecida. Los agentes buscaban cualquier rastro o prueba que pudiera identificar a Christine. Tal vez su cadáver estuviera dentro de la casa, pero no encontraron nada. Paralelamente,
También registraron su apartamento. En el ordenador de Víctor había fotos de mujeres vestidas con la ropa que él prefería. Los mismos zapatos de tacón alto, medias, camisa blanca y minifalda. Aunque la investigación ya llevaba 12 días en curso, la familia de la joven mantenía la esperanza de que regresara viva a casa. Víctor persistía en sus negativas y no mostraba intención alguna de proporcionar información a la policía. Lo único que decía era que había visto a Christine, pero que ella ya se había ido y él había dejado de verla. Víctor Paleologos nació en 1962 en Pensilvania. Su familia era típica. El hombre, el menor de 5 hermanos, ingresó en la universidad, obtuvo el título de licenciado y luego se trasladó a Los Ángeles para continuar sus estudios. Estuvo casado entre 1990 y 1993, mientras estudiaba. Es interesante señalar que, cuando su esposa lo denunció en 1991, existían motivos para sospechar que el agresor había intentado envenenarla. Sus intentos de montar un negocio de restauración fracasaron. Comenzaba a perfilarse la imagen de un hombre que se convirtió en criminal tras sentirse ofendido por todos. Muy probablemente, debido a su fetiche por las mujeres atractivas, cruzó una línea y empezó a atacarlas para violarlas. El agresor presentó una coartada para la noche en que Christine desapareció, con la ayuda de su abogado. Supuestamente estaba en un restaurante con algunos amigos, pero la policía sabía, por supuesto, que disponía de tiempo suficiente para montar otro drama con una nueva víctima. Y ahora, su sospecha se confirmaba. El 1 de marzo, la policía recibió una llamada de un nuevo testigo. El hombre afirmaba haber visto a la joven desaparecida el 15 de febrero. Ella se detuvo cerca de su casa, al parecer buscando una mansión que pareciera un castillo. El hombre no tenía idea de dónde podía estar, pero su esposa lo había oído y le indicó la dirección. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde. Ahora quedaba claro por qué Christine había llamado al servicio de información telefónica. Estaba intentando encontrar un lugar que pareciera un castillo. Las autoridades obtuvieron una nueva pista relacionada con una propiedad de ese estilo. Víctor estaba probando el aislamiento acústico de una vivienda de aspecto similar. Todas las señales apuntaban a él. El 3 de marzo de 2003 ocurrió un nuevo suceso mientras los investigadores utilizaban estos datos. 4 adolescentes paseaban por las colinas de Hollywood. Mientras contemplaban la impresionante vista de Los Ángeles, uno de ellos notó algo extraño a unos 100 metros del borde. Los chicos intentaron observar mejor. Pensaron que parecía un maniquí. Bajaron un poco, pero no pudieron llegar hasta el lugar. Sin embargo, se acercaron lo suficiente para darse cuenta de que no era un maniquí, sino un cuerpo humano. Como no llevaban teléfonos móviles, los jóvenes testigos no supieron qué hacer durante un buen rato. Decidieron acudir a la policía, y en el camino vieron a una mujer paseando perros. Los adolescentes le contaron el macabro hallazgo. Ella fue al lugar para confirmar que era real. Las piernas de la víctima estaban atadas y envueltas con una tela azul. Llevaba un suéter gris con capucha. Las manos estaban atadas a la espalda y todavía tenía una goma de pelo en la muñeca derecha. Llevaba las medias rotas por debajo de la cintura. La mujer llamó inmediatamente a la policía, horrorizada por lo que había visto. Minutos después llegaron rescatistas y agentes, y tras mucho esfuerzo lograron sacar el cuerpo de las colinas de Hollywood. El criminal probablemente esperaba que nadie encontrara el cadáver allí. Si no hubiera sido por los adolescentes curiosos que se adentraron por casualidad en una zona tan difícil de alcanzar, eso podría haber ocurrido. El cadáver fue identificado por el especialista forense como el de la desaparecida Christine Johnson. La víctima fue hallada cerca de la casa que Víctor había admirado durante la visita del agente inmobiliario. La policía informó de la tragedia a los padres de Christine. Quedaron completamente abatidos por el dolor de la pérdida. El cuerpo de la joven asesinada presentaba numerosas raspaduras y moretones, lo que demostraba lo desesperadamente que había luchado. El estado del cuerpo no era bueno. El calor lo había deteriorado considerablemente a lo largo de varios días. Además, había llovido un día. Debido a las múltiples lesiones y a la posición ladeada de la cabeza,
El rostro era particularmente irreconocible. La zona de la cabeza y el cuello presentaban graves hematomas. Se consideró que estas lesiones eran la causa de la muerte y que fueron consecuencia de un traumatismo craneal y estrangulamiento. Aunque los investigadores estaban seguros de que Victor Paleologus era el asesino, todavía necesitaban probarlo. Los policías acudieron a ver a su amigo Joey, con quien Victor supuestamente había estado en un restaurante el día de la desaparición de Christine, pero resultó ser un conocido, no un amigo. Un interrogatorio en profundidad reveló además que la hora programada para su encuentro fue significativamente más tarde que el momento en que Christine fue vista. El conocido afirmó que se encontró con Victor el 15 de febrero, el día anterior. Se suponía que debían verse mucho antes, pero él llegó a la cita pasada la medianoche. Victor dijo que los rasguños en su cara fueron una lesión accidental sufrida durante una mudanza. La policía reconstruyó la secuencia de eventos que condujeron a la desaparición de Christine Johnson. La investigación reveló que él vio a su víctima en el centro comercial donde merodeaba con frecuencia. El hombre decidió comportarse con normalidad después de ver a una joven atractiva. Se presentó como trabajador de la industria cinematográfica e invitó a Christine a audicionar para el papel de chica Bond. Desempeñó ese papel con gran convicción. Victor, siguiendo su plan, colmó a la joven de halagos y le dijo que era perfecta para el papel. La juventud y las ambiciones de Christine hicieron que no pudiera evitar creerle. El criminal le dijo que el casting tendría lugar en una de las casas que él había visitado y concertó una cita allí. Christine, sin pensar que había caído en una trampa, se preparó para el casting vistiendo la ropa que el agresor había solicitado, y llegó al lugar un poco tarde después de perderse y llamar al servicio de información. Así fue como entró en una trampa mortal de la que nunca pudo escapar. Fue acosada durante el encuentro, pero se resistió con desesperación, arañándole la cara. Sin embargo, el hombre resultó ser más fuerte y ella no tenía a dónde huir. Para evitar que lo denunciara, Victor la dominó, la agredió sexualmente y luego la mató. La estranguló después de golpearla en la cabeza y luego arrojó su cuerpo a las colinas de Hollywood. Lo peor fue que no murió de inmediato por el estrangulamiento y el traumatismo craneal. Simplemente perdió el conocimiento y el asesino creyó que había muerto. Sufrió lesiones adicionales cuando el asesino la dejó caer sobre las rocas desde una altura considerable. Volvió a recobrar la conciencia. Christine murió en ese lugar, lenta y cruelmente. Nunca recibió ayuda y pasó un tiempo antes de que falleciera. El 12 de mayo de 2003, el fiscal acusó a Victor de asesinato en primer grado, violación y secuestro. Pero, dado que no había pruebas concretas contra el acusado, la defensa estaba dispuesta a luchar por su libertad. Los especialistas forenses usaron todos los argumentos más sólidos, pues la fiscalía se enfrentaba a un oponente difícil. La defensa, basándose en insectos encontrados en el cuerpo, impugnó la hora de la muerte. Sin embargo, se mencionaron todas las similitudes entre los ataques anteriores del agresor y sus víctimas. Estos casos debían presentarse en el juicio, ya que eran demasiado parecidos. Victor Paleologus no compareció ante el tribunal hasta julio de 2006, pues los preparativos para el juicio tardaron mucho. Según la defensa, la fiscalía no contaba con pruebas físicas. No había huellas dactilares, ADN, ni grabaciones de cámaras de seguridad que vincularan a Victor con la víctima. Esto se explicaba por el hecho de que todas las pruebas se habían destruido, ya que el cuerpo estaba muy deteriorado cuando fue hallado, 2 semanas después de la desaparición. Sin embargo, cuando todos los testigos que habían acusado a Victor de acoso declararon en el juicio, la fiscalía tomó la delantera. Todos hablaron de la habilidad del hombre como manipulador. Incluso las personas más escépticas, como Susan Murphy, al principio fueron convencidas por él y aceptaron participar en un casting sin saber lo que les esperaba. Así de convincente era Victor. Nadie parecía dudar de que esa era su manera de actuar y de que Christine había sido asesinada por el acusado. Como resultado, el agresor jugó su carta para evitar la pena de muerte.
para obtener un mejor acuerdo con la fiscalía, decidió declararse culpable de un delito menos grave. Ahora quedaba en manos de la familia de la víctima aprobar este acuerdo. El juicio llevaba 3 semanas en curso y no mostraba grandes avances. No estaba claro cuál sería el resultado. La familia de la víctima estaba dispuesta a hacer concesiones para lograr justicia, incluso después de todo el dolor sufrido. Sin embargo, el día del veredicto, el acusado envió al juez una petición de 11 páginas solicitando retirar su declaración de culpabilidad. Afortunadamente, ya no había vuelta atrás. Tras ser declarado culpable de todos los cargos, Víctor Paleologus fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Este caso dejó una profunda huella en las vidas y almas de muchas personas, desde los amigos y familiares de Christine hasta los detectives y testigos que contribuyeron al castigo de su asesino.